Buenas noches, hermanos y hermanas. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Me alegra verles aquí esta noche. No hay mejor lugar donde estar para comenzar el sábado que en la casa del Señor. Esta noche vamos a continuar el estudio que empezamos anoche sobre Apocalipsis, el capítulo 10. Quiero preguntar cuántas personas trajeron el material. Levanten el material que repartimos anoche. Si no estuvo anoche, de arriba el material. Si no pudieron venir anoche, no tenemos más copias del material. Así que traten de arrimarse a alguien que tiene una copia. Yo prometí que les voy a mandar una copia de todos los sermones de estos días que estoy con ustedes por correo electrónico. Así que si ustedes llenan la tarjetita que está allá a la entrada, van a poder recibir todos los temas que estoy presentando acá, inclusive este material. Pero lamentablemente no tenemos más material para repartir. Creo que se acabaron la noche, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? El cuadro profético quedó allí en el counter como unos 40 o 50. Vamos a repartir entonces el cuadrito. Repartamos el cuadrito. Aunque sea, sí. Por lo menos les va a dar un bosquejo de lo que estamos estudiando. Ok. Vamos a tener una palabra de oración. Y entonces comenzamos con nuestro estudio. ¿Qué les parece? Amén. ¿Entendieron lo que estudiamos anoche? Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre Celestial, esta noche al concluir nuestro estudio de Apocalipsis 10, pedimos, Señor, la compañía de tu Espíritu Santo. Es una profecía con muchos símbolos, parece ser complicada, pero en realidad cuando estudiamos con disciplina, comparando un texto con otro, podemos descifrar el significado de los símbolos. Por eso pedimos tu sabiduría para que podamos manejar correctamente tu palabra esta noche. Bendice no solo a los que están reunidos aquí, sino también a los que están viendo en vivo a través del internet. Acompáñanos pues, Señor, reclamamos la promesa de la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo. Lo imploramos en su nombre. Amén. Bien, vamos a repasar lo que estudiamos en nuestro tema de anoche. Estábamos estudiando la profecía de Apocalipsis, el capítulo 10. Tienen el cuadro, se están repartiendo, creo, los cuadros ahora. Vamos a esperar un momento hasta que los que no tengan el cuadro levanten la mano para que puedan recibirlo. Faltan cuadros. Creo que nos faltó la fe. Es la que multiplica. Todavía hay algunos que se están repartiendo. Ok. Vamos a mirar un momentico el cuadro, porque ahí está el repaso. Ustedes notarán que hay dos líneas en el cuadro: fechas y eventos, cuando ocurren esas fechas. En el año 536 es que nosotros tenemos la profecía de Daniel 10, 11 y 12. El año 536. Es decir, en ese año fue que Dios le dijo a Daniel, en Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro. Por eso tienen allí, en el año 536, que es la fecha de Daniel 12,
el momento cuando Dios le dice a Daniel, sella el libro. ¿Y qué es el libro? ¿Cuál es el libro? ¿Si han estado aquí? Daniel, ¿qué? 8 al 12, primordialmente la parte que tiene que ver con ¿qué? Con los 2300 días, con la profecía del tiempo de los 2300 días y el mensaje del juicio. Pues cuando terminan los 2300 días, comienza ¿qué cosa? El juicio. Ahora, el año 457 marca el comienzo de los 2300 días. La profecía que se encuentra en el libro que se selló. ¿Están entendiendo? Y esa profecía de las 70 semanas termina ¿cuándo? En el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Es decir, las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días, son 490 años. 70 semanas por 7 días cada semana, 490, pero días equivalen a años. Y luego tenemos la fecha del año 538. Eso es cuando el papado ascendió al poder. ¿Y cuándo es que el papado perdió el poder? En el año 1798. Siguiendo la profecía de qué capítulo. ¿Qué capítulo relata la caída del papado? Daniel 7. ¿Recuerdan? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, el cuerno pequeño, 1260 años hasta 1798, e inmediatamente después de eso se habla de ¿qué? No, Roma papal recibió su vida mortal en 1798. ¿Cuál es la siguiente escena en Daniel 7? Cuando el Padre se mueve, se sienta, el juicio inaugura, se abren los libros y se examinan los casos. ¿Recuerdan? ¿Y a dónde se realiza ese juicio? En el cielo. Yo pregunto, ¿eso se entendió antes del año 1798? No, porque estaba ¿qué? Estaba sellado. Ahora, así que hemos llegado hasta el año 1798. Ahora, en 1798 se le quitó el sello al librito, porque ahora empezaron a estudiar ¿qué cosa? Las profecías de Daniel, y no solo las profecías en general, sino la profecía de Daniel 8:14, concernente al juicio. Había gran interés. José Wolf y otros estaban predicando que el juicio de Dios estaba cerca. Ahora, ellos no entendían que el juicio iba a ser en el cielo todavía, pero sí estaban proclamando que la hora del juicio de Dios estaba por llegar, pero no entendían el factor, lo que iba a suceder, no entendían la clase de juicio que se iba a realizar. Es decir, desde 1798 en adelante hay un gran interés en el estudio de Daniel 8 a Daniel 12. Entre ellos estaba Leach y Fitch, estaba Guillermo Miller, que es el mejor conocido. Guillermo Miller desde 1818 ya estaba estudiando la profecía de Daniel de los 2300 días y llegó a la conclusión de que Jesús iba a venir alrededor del año 1843. Él pensaba que el juicio iba a ser la venida de Cristo para purificar la tierra. Cometió el mismo error que cometió Hipólito. ¿Recuerdan la cita de Hipólito? Dice, el juicio es que Cristo va a venir ¿a dónde? A la tierra, a juzgar el mundo. Pero eso no es lo que dice Daniel 7. Daniel 7 dice que el Hijo del Hombre iba a venir al Padre en el cielo para recibir el reino. Amén. Y luego, entonces, iba a darle el reino a sus seguidores que están ¿dónde? En la tierra. Muy bien. Ahora, ustedes notarán aquí en el Apocalipsis capítulo 10 una descripción
del momento cuando se abre el libro. Desciende un ángel del cielo. ¿Qué tiene el ángel en la mano? Un librito que hubo sido abierto. Ese es el tiempo de verlo. Un libro que hubo sido abierto. Ahora, ¿cuál es el único libro en la Biblia que en algún momento se cerró? La porción de Daniel. Así que pregunto, ¿debemos esperar una conexión entre Apocalipsis 10 y Daniel 12:4? Lógico. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora desciende un ángel del cielo. Tiene un libro que hubo sido abierto. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es este ángel? Lo estudiamos anoche. Jesús, por la descripción que se da. Y luego dice que ruge como un ¿qué? Como un león. Y cuando ruge como un león, ¿qué se oye? 7 truenos. Y son el eco de la voz de Dios. ¿Entendió Juan lo que dijeron los truenos? ¿Juan lo entendió? Sí. ¿Pero qué se le dijo a Juan? No es bueno que la gente sepa eso. Sella. ¿Qué es lo que estaba sellado? Porque el librito fue abierto. Pero lo que dijeron los 7 truenos se sella. ¿Qué significa eso? Que lo que dijeron los truenos se sella. Juan no entiende, pero Dios dice, no quiero que la gente lo entienda. Lo estudiamos anoche. El Espíritu de Profecía dice que los 7 truenos son eventos entre 1842 y 1844. Yo pregunto, cuando Jesús no vino en 1843, ¿fue porque cometieron un error en los cálculos proféticos? Sí. No tomaron en cuenta que el año 1 se debe mencionar 2 veces, el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Entonces no era 1843, sino 1844. Y la mamá dice que Dios encubrió el error, porque la gente no lo debe saber. Eso es lo que está sellado. Luego pensaban que Cristo iba a venir en la primavera de ¿cuándo? 1844. Nuevamente fracasaron, porque no se dieron cuenta que el día de expiación no era en la primavera, sino que el día de expiación era en el otoño. ¿Me están entendiendo? Dios encubrió el error que cometieron también. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Juan lo entendió? Pero Dios no quería que la gente, que Juan escribiera para que la gente lo entendiera. Para que la gente que lo aceptara de verdad, no por emoción ni... Para zarandear y sacar a los que habían aceptado por miedo y por emoción. Yo pregunto, ¿al final de la historia va a haber un zarandeo? ¿Va a haber un zarandeo al final de la historia? La mayoría va a abandonar el movimiento adventista. La sierva de Dios dice, la mayoría lo va a abandonar. Entonces, ¿el zarandeo es bueno o es malo? El zarandeo es bueno. Malo para los que salen. Pero el zarandeo es una bendición. Yo pregunto, si ustedes siembran tomates, pronto aparece el monte, la hierba entre los tomates. ¿Qué pasa si ustedes no arrancan la hierba? Matan a los tomates. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a sacar la cizaña en el zarandeo. Los que esperan la venida de Jesús por miedo, y los que sencillamente están en la iglesia por emoción, pero que su corazón no está con el Señor, no aman de verdad a Jesús, aman más al mundo que lo que aman a Jesús. Por eso fue que hubo ese zarandeo entre 1842 y 1844. ¿Vamos bien? ¿Entienden los 7 truenos? Ahora sí necesitamos ir en nuestro material a donde dejamos el estudio anoche. Estábamos en la página 6 y me dijeron que esta noche no hay apuro. No veo al pastor Julio aquí.
No, ahí está la ley. Debería haberles dicho que trajeran la cobija y la almohada, pero se me olvidó. El juramento. Ahora, antes de hablar del juramento, hay una hermana que hizo una pregunta anoche después del culto. Excelente pregunta. Ella dijo, mire, ¿cómo podemos nosotros presentar esta profecía a la gente no adventista usando los escritos de la hermana White como lo usó usted? Wow, tremenda pregunta. Buenísima pregunta. Y mi respuesta es muy sencilla. ¿Cómo puede usted comprobarle a un católico que el cuerno pequeño es el papado? Con la palabra de Dios. No solo con la palabra de Dios. Usted tiene que mirar las características y luego ir a la historia. ¿Me entiende? Es decir, usted tiene que comparar la historia con las características de la profecía. Yo pregunto, ¿hay que hacer lo mismo con el Apocalipsis 10? Escuchen bien, esta profecía no se le debe presentar a un no adventista cuando están recién comenzando a estudiar, porque ellos no saben del santuario, no han estudiado la profecía de los 2300 días, desconocen la importancia del espíritu y profecía. Pero esta profecía se debería presentar antes de que se bauticen. Una vez que entienden el santuario, los 2300 días, el papel del espíritu y profecía, entonces ya podemos hablarles sobre historia denominacional. Una debilidad que tenemos ahora en la iglesia es que no estamos enseñándole a la gente la historia denominacional. ¿Cómo nos originamos en armonía con esta profecía? Cuando la gente lo entiende, dice, wow, la iglesia adventista se originó exactamente como dice cada detalle de esta profecía. Espectacular. Y podemos usar el espíritu de profecía. ¿Sabe por qué? Porque la hermana White no escribió como una historiadora. La hermana White estuvo en ese movimiento. Así que sabe qué es lo que está escribiendo. Porque perteneció al movimiento. Así que si nosotros podemos usar a los historiadores y las citas de los escritores para comprobar que el cuerno pequeño es el papado, podemos usar los escritos de la hermana White para comprobar que Apocalipsis 10 se cumplió en el movimiento adventista. Usted tiene que venir y buscar el cumplimiento histórico. Yo pregunto, para darles otro ejemplo. Nosotros creemos que la bestia que se levanta de la tierra en Apocalipsis 13 representa a los Estados Unidos. Dice la profecía, la bestia de la tierra es los Estados Unidos. ¿La profecía dice eso? No. ¿Qué hacemos? Miramos las características que da la Biblia, luego miramos cuándo debían surgir las características y todas cuadran con los Estados Unidos. Pero usted no puede con la Biblia sola decir que esa bestia representa a los Estados Unidos. Usted tiene que ir a la historia para comprobarlo. Y lo mismo Apocalipsis 10. Usted no puede comprobar solo con Apocalipsis 10 el movimiento adventista. Usted tiene que ir a analizar lo que pasó en el movimiento adventista. ¿Me estoy explicando? Así que no tengan miedo de usar el espíritu de profecía. Una vez que la gente ha estudiado el santuario, los 2300 días, la idea del juicio, etc., ya entonces la gente va a poder entender. Ahora sí vamos al juramento. Suenan los 7 truenos. Se le dice a Juan, no escribas, es decir, iban a cometer un error y lo cometieron, tal cual lo dice. Los sellos, los truenos le impartieron el mensaje a Juan de que iba a haber un chasco, pero Dios le dijo a Juan, mira, no, la gente no debe saber esto. Tú sabes qué es, pero no lo escribas. Se cumplió exactamente como dice Apocalipsis 10, en la historia. Y luego, después que suenen los truenos, esto es entre 1842 y 1844,
El mensaje primero y el segundo de ángel, dice la hermana White. Luego entonces el ángel que descendió con el librito, estamos en la página 6, donde dice el juramento, para los que están siguiendo el material. Después que el ángel descendió con el librito abierto y los truenos impartieron su mensaje desde 1842 a 1844, el mismo ángel que hizo levantó la mano derecha al cielo e hizo un juramento. ¿En nombre de quién fue el juramento? Que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo. En nombre del Dios eterno, el Dios creador. En ese nombre hace el juramento. Y en el juramento, el ángel dice, ¿qué cosa? Que el tiempo no será más. Ese es el juramento. Jura en el nombre del Dios eterno, en el nombre del creador, y en el juramento dice, el tiempo no será más. Ahora yo pregunto, ¿podría haberse dicho que el tiempo no será más antes de cumplirse los 1260 días? Porque está hablando de tiempo profético. Les voy a comprobar que esto no es el fin del mundo, el fin del tiempo. Este es el fin de los tiempos proféticos. ¿Y cuál es el periodo profético más largo de la Biblia? Los 2300 días. Es decir, el ángel, vamos a encontrar, está diciendo que no va a haber más profecías que tengan que ver con tiempo. Los 2300 días, cuando terminan, no más profecías de tiempo. El ángel no podía decir que el tiempo no será más si no habían terminado los 1260 días. Tampoco podría haberlo dicho antes de terminar los 42 meses, o el tiempo y la mitad de un tiempo, o los 3 días y medio de la Revolución Francesa, o la profecía de los 2300 días. Tenía que esperar que todas las profecías de tiempo se hubiesen cumplido y entonces podía decir, el tiempo no será más. Ahora permítanme leerles unas citas del Espíritu Profecía muy interesantes sobre a qué se refería el ángel cuando dijo el tiempo no será más en su juramento. Esto está pasando en 1844. Dice, esto es comentario bíblico, el tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, ni tampoco ni del tiempo de gracia, sino el fin de los ¿qué? De los tiempos proféticos que se habían de cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, el pueblo de Dios no tendrá otro mensaje que se base en tiempo definido. Después de este periodo que abarca, ¿desde cuándo hasta cuándo? Los 7 truenos, ¿verdad? Que abarca desde 1842 hasta 1844, no se podrá hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo más largo alcanzó hasta el otoño de 1844. ¿Están entendiendo? Así que si viene alguien hoy en día y empieza a decir, que los 1335 días eso es futuro y los 1290 es futuro, y empiezan a decir, inclusive algunos, los 2300, eso se va a volver a cumplir en el futuro, no hay que hacerle caso, porque no hay más profecías de tiempo. Noten esta otra cita. Tomo 2 de mensajes en esta página 133. Este mensaje, es decir, el juramento, anuncia el fin de ¿qué? De los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue en verdad muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran.
Entonces, cuando el ángel hace el juramento, que el tiempo no será más, se refiere al hecho de que ha concluido tal profecía. Se ha cumplido la profecía de los 2310 y después de eso ya no habrá más profecías de tiempo. Ni más profetas tampoco. No dije profetas, profecías que tienen que ver con tiempo. Pero pregunto, ¿no va a haber más profetas? Ese es otro tema, que si va a haber otro profeta. Yo no puedo decir que sí, pero no puedo decir que no, porque la Biblia dice que en los últimos días Dios va a levantar profetas. Claro, no de el alcance y el tiempo de una general. No para un ministerio de 70 años, pero para circunstancias especiales sí. Ahora, ¿cómo sabemos bíblicamente que cuando el ángel dice que el tiempo no será más, que no se refería al fin del mundo, cuando se acaba el tiempo? Dos razones están aquí en el material. Número uno, este juramento lo hizo el ángel durante el periodo de la sexta trompeta. ¿Y cuándo es que Jesús toma posesión del reino? ¿Cuándo es que recibe el reino? En la séptima trompeta. Así que el tiempo, el ángel dice, el tiempo no será más en la sexta trompeta, pero Jesús no toma el reino sino hasta que suene la séptima. Quiere decir que el tiempo que no será más, no puede ser el fin del mundo, porque el fin del mundo es bajo la séptima trompeta. Hay una segunda razón, y es que después que el ángel hace el juramento que el tiempo no será más, le dice a Juan, tiene que profetizar de nuevo. Pues si se acabó el mundo, ¿para qué va a profetizar de nuevo? Si se acabó el tiempo, ¿para qué va a profetizar de nuevo? ¿Están entendiendo? Bíblicamente se demuestra aquí que cuando habla de que el tiempo no será más, no es el fin del tiempo, en términos del fin de la historia, sino es el fin de los periodos proféticos, el fin de los 2300 días. Ahora, en el párrafo al pie de la página 6, prácticamente el 99% de las versiones en inglés no traducen el tiempo no será más, sino que traducen ya no habrá una demora. Destruye la conexión con Daniel 12:4. Ahora, esa traducción es ilegítima. En español se dice el tiempo no será más. Pero en las versiones en inglés dice no habrá más demora. La única que dice el tiempo no será más es King James. Todas las demás, New International, New American Standard Bible, Revised Standard Version, todas las versiones modernas traducen que ya no va a haber demora. Ahora miremos las estadísticas. La palabra cronos, que es la palabra tiempo, de donde viene nuestra palabra cronología, se usa 3 veces en Apocalipsis. Se usa, además de esta vez, se usa en Apocalipsis 2:21, a donde dice que se le dio tiempo a Jezabel para que se arrepintiera. Ahí sí todas las versiones traducen tiempo. En otro lugar, los mártires están clamando debajo del altar y dicen que pasa un tiempo y luego reciben su recompensa. Se traduce tiempo. En Apocalipsis 20:3 dice que al diablo será suelto después del milenio por un corto tiempo. Se traduce tiempo. Es más, en el Nuevo Testamento, hay un error tipográfico aquí, en el Nuevo Testamento se usa la palabra cronos más de 50 veces y nunca se traduce en las versiones modernas demora, solo en Apocalipsis 16. Entonces ya uno dice, andan despistados, porque el diablo no quiere que se conecte
el librito, el sellamiento del libro y su desellamiento en 1844, cuando terminan los 2100 días. Y hay teólogos adventistas, inclusive, del seminario de antes, que están diciendo que la mejor traducción es que ya no habrá demora. Lamentablemente. Ahora, ¿saben qué más? En el Nuevo Testamento hay una palabra que se traduce, a ver si tengo mi página aquí. Hay una palabra que se traduce demora. Es decir, hay una palabra griega que se debe traducir demora. Es la palabra griega cronizo. Está relacionada con cronos, pero es otra, cronizo. Se usa, por ejemplo, en Mateo 24:48, a donde dice: mi maestro demora su venida. Si Juan hubiera querido expresar que se debe traducir demora, hubiera usado cronizo en vez de usar cronos. Y en todas las otras referencias nunca se traduce, más de 50 veces no se traduce demora. Y en las otras referencias de Apocalipsis, las otras 3 que usan cronos, no se traduce tampoco demora, solamente traducen demora en este versículo particular. Ahora vamos a la página 7. ¿Vamos bien? La página 7. Este punto es muy importante. Se han hecho falsas acusaciones contra la iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día nunca ha fijado una fecha para ningún evento profético. Jamás. La iglesia adventista ha establecido un tiempo específico para ningún evento profético. Después de 1798. Dice, pero la iglesia adventista predijo que Cristo iba a venir en 1844. Mis hermanos y hermanas, en ese tiempo no existía la iglesia adventista. El movimiento milenista fue un movimiento interdenominacional. Todas las denominaciones participaron y los eruditos de todas las denominaciones estaban de acuerdo que la profecía debe concluir el 22 de octubre de 1844, después que lo estudiaron bien. Pero no había iglesia adventista. Ahora, luego después, los adventistas dijeron la fecha que habían establecido era una fecha correcta, pero se equivocaron en el evento que iba a ocurrir. Escuchen, ellos esperaban que Cristo iba a venir ¿a dónde? Para juzgar. Iba a quemar la tierra, iba a juzgar, a venir a destruir el mundo y a salvar a los fieles. Lo mismo que había enseñado Hipólito. Pero luego, después del chasco, vamos a encontrar que nuestros pioneros, que no fijaron la fecha, porque fueron muchos y no había iglesia adventista hasta 1863, luego estudiaron las profecías y dijeron la fecha que se estableció es una fecha correcta. La equivocación fue en el evento que iba a ocurrir en la fecha. El juicio sí se realizó en 1844, pero el juicio no iba a ser en la tierra, sino que iba a ser ¿dónde? En el cielo. Yo pregunto, ¿bíblico eso? ¿Que iba a ser en el cielo? ¿Bíblico? Es el siguiente evento en Daniel 7. Es bíblico. La hermana Mayra más nos advirtió de no establecer fechas proféticas después de 1844. Noten estas 2 citas que tenemos aquí. El Señor me mostró que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y debe proclamarse a los hijos esparcidos de Dios, y que no debe depender de fechas, pues el tiempo no será nunca más una prueba. Vi que algunos serán sujetos de una falsa excitación provocada por predicar fechas, y que el mensaje del tercer ángel es más fuerte que lo que puede ser el tiempo. Vi que este mensaje puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse, y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. Esa cita está en la Review and Herald, julio 21, 1851.
Y en la carta 28, 1897, muchos años después, ella escribió: siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiados por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. El enemigo se deleita con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. ¿Saben por qué algunos en la iglesia adventista establecen fechas para eventos proféticos? Porque la gente se emociona. Si yo les dijera a ustedes, no se lo estoy diciendo, si yo les dijera a ustedes que el Señor Jesucristo viene el 31 de diciembre de este año, la mayoría no se comería cuenta. Pero habría algunos que dirían: wow, el pastor Bob, ni más ni menos, dijo que Cristo venía el 31 de diciembre de este año. Ay, hay que predicar, y hay que emocionarse, y hay que salir, y hay que prepararse, hay que irse para el mundo. Y luego pasa el 31 de diciembre y Cristo no vino y la gente queda peor que antes. El hermano me dijo: no hay más fechas para eventos proféticos. El mismo ángel juró, dijo: el tiempo no será ¿qué? No será más tiempo profético. Ahora hablemos un poquito del juramento. Yo pregunto, ¿en el libro de Daniel se hace el mismo juramento? ¿Pueden leerlo? En Daniel, el capítulo 12 y el versículo 7, ahí dice que el ángel, escuchen bien la diferencia, el ángel, que es Miguel, ahí en Daniel 12 y 7, levanta ¿cuántas manos al cielo? Levanta las dos manos al cielo. Y juró por el Dios eterno que vive para siempre más. Pero no jura en el nombre del Creador. No menciona el Creador, pero sí jura en el nombre del Dios eterno. En Apocalipsis, escuchen bien, en el libro de Apocalipsis, el ángel levanta solo la mano derecha. ¿Por qué en Apocalipsis el ángel solo levanta la mano derecha? Porque en la mano izquierda tiene el librito, y el ángel en Daniel 12 no tenía el librito, estaba por sellar. ¿Me están entendiendo? No tenía el librito bien. Y hay otra diferencia, y es que en Apocalipsis, el capítulo 10, el ángel no solo jura en nombre del Dios eterno, sino que jura en el nombre del Dios creador. ¿Pueden pensar ustedes de algún mensaje en el libro de Apocalipsis a donde llama al mundo a adorar al Creador? El mensaje del primer ángel. ¿Qué está diciendo el ángel? El ángel está trayendo la atención ¿a qué? Al mensaje del pueblo de Dios. El mensaje del primer ángel de adorar ¿a quién? De adorar al Dios creador. Y yo pregunto, ¿eso atrae la atención también al sábado? Porque en Génesis el sábado es señal del Creador y en el cuarto mandamiento es señal del Creador. Es decir, cuando el ángel hace el juramento que el tiempo no será más, se enfoca en el Dios Creador. Y luego entonces se proclama el mensaje del primer ángel que atrae la atención al Creador y a su santo día, sábado. Ahora vamos al pie de la página 7. ¿Vamos bien? Vamos al pie de la página 7. Acabamos de ver, leyendo otra vez el contexto aquí, a ver si consigo la primera página de esto. Estamos siguiendo la secuencia. Noten otra vez el versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Y luego el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel,
Cuando Él comience a tocar la trompeta, en un momento vamos a discutir eso, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, el misterio de Dios terminará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, cuando el séptimo ángel está a punto de tocar su trompeta, ¿qué va a concluir? El misterio de Dios. Ahora, necesito explicarle una cosa. En la versión en español, el versículo 7 no está correctamente traducido. En la versión en español, dice que, como leímos, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta. Pero el texto griego no dice cuando Él comience a tocar la trompeta. Todas las versiones en inglés lo traducen correcto. Es el caso contrario que el uso de la palabra cronos. Todas las versiones en inglés, menos tal vez el King James, traducen cuando está por sonar la séptima trompeta. Y usted dice, ¿será esa una traducción correcta? Le voy a mencionar varios versículos donde se usa la misma palabra. Es la palabra griega melo, M-E-L-L-O. Le voy a mencionar varios versículos para que vean lo que significa la palabra melo allí. En Lucas 7:2 se habla de una persona, el siervo de un centurión, que estaba a punto de morir. La palabra melo. En Hechos 16:27 dice que el carcelero de Filipos estaba a punto de suicidarse. Melo. Hay otros versículos también. En Lucas 19:4, Zaqueo subió al árbol porque Jesús estaba por llegar. Juan 4:47, el hijo del noble estaba a punto de morir. Hechos 18:14 dice, Pablo estaba a punto de abrir su boca para enseñar. Hechos 27 dice que Pablo estaba a punto de partir de Troas. Apocalipsis 3:2 dice que la iglesia de Sardis estaba a punto de morir. Es decir, la palabra melo, yo la busqué en el Nuevo Testamento. No significa que el misterio de Dios termina cuando suena la séptima trompeta, sino cuando está a punto de sonar la séptima trompeta. Y así lo traducen todas las versiones en inglés. Saben que en español hay menos versiones. Pero yo busqué 20 versiones en inglés. Y la única que traduce cuando suene la séptima trompeta es el King James. Pero todas las demás traducen correctamente la palabra melo como a punto de tocar la trompeta. Es decir, el misterio de Dios va a concluir no cuando suene la séptima trompeta, sino cuando esté a punto de sonar la séptima trompeta. ¿Vamos bien? Ahora necesitamos saber qué es el misterio de Dios. Porque dice, cuando la séptima trompeta está por sonar, el misterio de Dios llega a su fin. ¿Qué es el misterio de Dios? Vamos a ver Romanos 16, 25 al 27. ¿Saben que Pablo usa mucho la palabra misterio en sus escritos? ¿Saben lo que es el misterio? Es el misterio del Evangelio que estuvo oculto desde la eternidad, pero ha sido revelado al pueblo de Dios. Es la predicación del Evangelio. Note lo que dice Romanos 16. Y recuerda que Apocalipsis 10 dice, como fue declarado por los que, por los profetas. Importante. Dice allí, en Romanos 16, 25, y al que puede confirmar según mi ¿qué? Mi Evangelio. ¿Y la qué?
Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ¿qué? ¿Qué es el misterio? ¿Tiene algo que ver el misterio con el Evangelio y la predicación del Evangelio? Seguro que sí. Ahora noten, que se ha mantenido ¿qué? ¿Cuándo se hizo el plan de la salvación? ¿Cuándo se hizo el plan del Evangelio para salvar al hombre? En los concilios secretos de Dios en la eternidad. Por eso Pablo dice que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido ¿qué? Manifestador. ¿Por qué razón? Porque ahora se está predicando lo que estaba ¿qué? Oculto. El plan del Evangelio para salvar al hombre. Dice, pero ha sido manifestado ahora y por las escrituras de ¿quiénes? Oh, ¿está eso en Apocalipsis 17? ¿Cómo fue declarado por los profetas? ¿Cómo no? Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué es el misterio de Dios entonces? Es el plan de salvación y la predicación del plan de la salvación. Yo pregunto, mientras se está predicando el Evangelio de la salvación y la puerta de la gracia está abierta, ¿la gente se puede salvar? Pero va a llegar un momento en que concluye la predicación del Evangelio, concluye el misterio de Dios. Ahora permítame leer esta cita de hermano White, siempre en armonía con la Biblia. Hay dos clases de personas que critican los escritos del Espíritu de profecía. Uno, los que nunca la leen. Y dos, los que la leen con la intención de criticar. No reciben bendición. Y hay una tendencia, aún en la iglesia adventista hoy en día, de criticar el Espíritu de profecía. Y la razón por la cual se critica es porque ella no cuadra con mi estilo de vida. Entonces, es más fácil crucificar al profeta que cambiar la vida. Seamos verídicos, que esa es la razón. Y es la razón por la cual los profetas fueron odiados durante toda la historia del mundo. Porque le decían a la gente lo que la gente no quería oír. ¿Es así o no es así? Jesús dijo, ay de vosotros cuando hablaré bien de vosotros los profetas. Porque se hicieron los falsos profetas. Entonces yo digo, bueno, si la gente habla mal de mí, gloria a Dios. Yo no soy profeta. Pero cuando la gente habla mal de una persona que está proclamando un mensaje, uno dice, bueno, el diablo está preocupado. Si no hubiera oposición, uno tendría que decirse, oye, el diablo está dormido, hay un problema con lo que yo estoy predicando. Fíjense esta cita de la hermana White. La encarnación de Cristo es un misterio. La unión de la divinidad con la humanidad es en verdad un misterio que estuvo ¿qué? Oculto en Dios. Ahora cita a Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Jehová lo mantuvo en silencio eterno hasta que fue revelado por primera vez en el Edén por la profecía que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente el calcañar de la serpiente, de la simiente. Es decir, hermanos y hermanas, es la primera promesa evangélica, ¿sí o no? Fue declarada por primera vez lo que había estado secreto y oculto. Ahora es proclamado a Adán y Eva. Sigue diciendo, la parte de que Cristo debía desempeñar cuando vino a esta tierra era presentar al mundo este misterio. ¿El misterio del qué? Del Evangelio que había estado oculto, que Dios había mantenido en silencio por las edades eternas antes de la creación del mundo, antes que el hombre fuera creado. Y este maravilloso misterio de la encarnación de Cristo y su expiación debe ser declarado a cada hijo e hija de Adán, sea judío o sea gentil. Entonces yo pregunto, ¿qué significa cuando dice que cuando está por sonar la séptima trompeta, concluye o termina el misterio de Dios?
significa que la predicación del Evangelio termina y el que está salvo, y el que está perdido, está perdido. Yo pregunto, ¿cuándo es ese momento? Cuando termina el juicio. Ahora escuchen bien. El juicio investigado. Daniel 8:14 dice cuándo iba a comenzar el juicio. Mañana en nuestro tema, del sábado por la mañana, vamos a ver que Daniel 12:1 describe el momento cuando ese juicio termina, cuando se levanta Miguel. ¿Están conmigo? Por eso yo digo que Daniel 8 al 12 es un libro. Porque el tema central de todos esos capítulos es los 2300 días y el juicio. El comienzo del juicio en el 8 y la conclusión del juicio en el 12:1. ¿No creen que la iglesia adventista se basa en el NAR? Hay adventistas que esto les da vergüenza, nuestro origen. Que la iglesia adventista se originó como un chasco. Quieren borrar el chasco porque quieren ser como todas las demás iglesias. Nosotros debemos estar orgullosos de ser adventistas, porque todo esto pasó y pasará tal cual lo dice la profecía. Amén. Ahora, el misterio de Dios, estoy en el penúltimo párrafo de la página 8. El misterio de Dios, que es la predicación del Evangelio, concluye poco antes que comience a tocar la séptima trompeta. En este momento Jesús se quitará sus vestiduras sumo sacerdotales y se pondrá sus vestiduras de rey, su vestidura de venganza. Y una vez un individuo, un adventista, un son de burla, me dijo, la hermana White dice que Cristo se va a quitar sus vestiduras sumos sacerdotales y se va a poner sus vestiduras reales como rey. ¿Dónde dice la Biblia eso? Lo digo con sarcasmo. Y como me lo digo con sarcasmo, pues yo voy un tanto sarcástico también. Tal vez no debería haberlo hecho. Pero le dije, si tú usaras, aunque sea un poquito de esa materia gris que Dios te puso en la cabeza, podrías encontrarlo en la Biblia. Me dice, ¿cómo así? Le dije, bueno, déjame hacerte una serie de preguntas. ¿A dónde está Cristo hoy? Está en el lugar santísimo. Muy bien. De una a una. ¿Y qué está haciendo ahí? Está intercediendo. Y busca, el sumo sacerdote está intercediendo. Igual, de dos. Le dije, si está sirviendo como sumo sacerdote, ¿cómo está vestido? Pues como sumo sacerdote. Wow, de 3. Le dije, ahora déjame hacerte una última pregunta. Cuando Cristo regrese a esta tierra, ¿cómo está vestido? Hubo un silencio sepulcral. Y me dicen, en Apocalipsis 19 dice que viene vestido como rey de reyes y señor de señores. Y yo digo, si viene vestido como rey de reyes y señor de señores cuando venga, tiene que haberse cambiado. ¿Sí o no? Lo que pasa es que no pensamos. Somos cautivos de la televisión. Todo está masticado en la televisión, superficial, y las escenas cambian. Los jueguitos, y el celular, y el texto y todo, y no hay tiempo para sentarse a razonar, y a pensar, y a investigar y a estudiar. Por eso tenemos tantos adventistas superficiales. Y uno predica estas cosas y la gente no entiende. Nosotros deberíamos ser maestros de las escrituras como adventistas. Y antes lo éramos. Yo lo digo, the dumbing down of the church. Tal vez no debería hablar tan fuertemente. La gente dice que yo critico mucho. Pero son críticas constructivas para que nos sentemos a estudiar y a razonar, a investigar, hermanos y hermanas.
Ahora, hay varios textos bíblicos que describen este momento. Vamos a anotar esos. Apocalipsis 15, 5 al 8. Al pie de la página 8. Escuchen esto. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo. Deben parar un momento. La palabra templo, que se usa ahí, la palabra griega naos, se usa 16 veces en Apocalipsis. Y todas las veces que se usa en Apocalipsis se refiere al lugar santísimo. Y usted dice, déme un ejemplo. Apocalipsis 11, 19, usted conoce muy bien. Dice, entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto. ¿Dónde está el arca del pacto? Entonces, ¿cuál es el templo que se abre? El templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo es toda la estructura. El templo del tabernáculo es el lugar santísimo. Es decir, aquí dice que es abierto el templo en el cielo. Yo pregunto, ¿nosotros podemos entrar hoy al templo celestial? ¿Podemos entrar allá? Te dicen, no, no podemos entrar porque estamos en la tierra. ¿Cómo un poco? Hay que ir a NASA y tomar un cohete para ir allá. No, nosotros podemos estar allá por fe, siguiendo la obra de Jesús. Podemos acercarnos al trono de la gracia. Y ahora, ¿saben qué interesante? El pueblo de Israel que vivía en el campamento podía ver lo que se hacía en el arca. Podía ver el sacrificio del animal y cómo el sacerdote se lavaba en el lavacro de la fe. Pero el pueblo no podía ver lo que se hacía en el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso Dios les dio una descripción del lugar santo y el lugar santísimo, para que ellos pudieran seguir en su mente la obra que estaba haciendo el sacerdote. Yo pregunto, ¿los seres humanos pudieron ver la muerte de Cristo en la tierra? ¿Sí o no? Nosotros no, pero los seres humanos pudieron presenciarlo. Sí. ¿Presenciaron la resurrección que es representado por el lavacro? No la resurrección en sí, pero ¿lo vieron resucitado a Jesús en la tierra? Sí. Y yo pregunto, ¿los apóstoles pudieron seguir a Jesús al lugar santo? No. ¿En persona? No. Pero Pedro y los apóstoles siguieron a Jesús por fe en el día de Pentecostés. ¿Debemos nosotros seguir a Jesús por fe al lugar santísimo donde ministra Jesús? Claro que sí. Así que aquí dice, el templo es abierto en el cielo. Y entonces la gente dice, el templo es abierto, es para que podamos entrar. No, 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 no. En este momento no es abierto el templo para que por fe podemos entrar, sino para que los ángeles con las plagas puedan salir. Yo pregunto, cuando las plagas caen, ¿la puerta de la gracia se cierra antes de la plaga? Claro. Sí, Señor. Ahora fíjense, después de esta cosa miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo, del lugar santísimo, salieron los 7 ángeles. Ahora sabemos por qué se abre el templo, no es para que la gente pueda entrar a salvarse. Dice, del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se abre, ¿y qué va a pasar con los ángeles con las plagas? Van a salir. ¿Quién va a poder entrar en el templo cuando empiezan a caer las plagas? Nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Dice en el versículo 8, y el templo, el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Y saben quiénes son los que van a entrar en el templo? Los 144,000 que siguen en su templo día y noche, cuando Jesús venga y los lleve al cielo. Esto está hablando del cierre de la puerta de la gracia, cuando concluye el misterio de Dios.
Vamos a Apocalipsis, es la siguiente página, página 9. Apocalipsis 22, 10 al 12 describe este momento cuando concluye el misterio de Dios, cuando ya nadie puede entrar al santuario celestial para reclamar a Cristo como intercesor. ¿Saben? A algunos no les gusta que la hermana White diga que durante el tiempo de angustia tendremos que vivir sin intercesor. Inclusive algunos dicen que eso no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico? Sí, si el templo se llena de humo y nadie puede entrar, significa que Jesús terminó su obra intercesora. Ahora, no me entiendan mal, tiene que venir mañana en la mañana y mañana en la tarde. Porque hay algunos que asustan a la gente y dicen, mira, se cierra la puerta de la gracia y luego arrégleselas quien pueda. Porque viene el tiempo de angustia, ay, 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 terrible. Y entonces asustan a la gente. Escuchen bien, Jesús deja de interceder por el pecado, por eso hay que vencer el pecado. Ya no intercede por el pecado, pero estará aquí para proteger a su pueblo. No será intercesor sino protector. Dice, se levantará Miguel, el protector del pueblo de Dios, para protegerle en el tiempo de angustia. Así que no se asusten. Sepan que Jesús va a estar aquí y va a librar a su pueblo fiel, que ganó la victoria. Ahora, Apocalipsis 22, 12 al 10 al 12 presenta 3 puntos de tiempo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Sabes lo que hace Apocalipsis? El libro de Apocalipsis desella el libro de Daniel. Apocalipsis le quita el sello a Daniel. Así que Dios dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Yo pregunto, si el libro no está sellado, ¿puede salir un mensaje que la gente pueda entender? ¿Y la gente se puede salvar mientras el libro está abierto? Sí, es decir, el primer punto de tiempo aquí es cuando la gente todavía se puede salvar, porque el libro está abierto, todavía puede salir un mensaje del libro, pero luego viene el segundo punto de tiempo. Dice, porque el tiempo está cerca. Dice, no sellas el libro, pero hay un tiempo que está cerca. ¿Qué momento está describiendo eso? El tiempo está cerca. El siguiente versículo lo dice. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Yo pregunto, ¿para este momento todos los casos están decididos? ¿Se hace la proclamación de que todos los casos están decididos? Ya el libro de Apocalipsis ha impartido el mensaje, el libro que no tenía sello. Sí, y ahora llega el momento cuando todos han aceptado o rechazado lo que dice el libro, y entonces ahora viene el veredicto. El que es limpio todavía será limpio, y el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Esa es la conclusión del misterio de Dios. Ya no vale la pena predicar el Evangelio porque todos los casos están decididos. Y luego viene el tercer punto de tiempo. Dice Jesús, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué evento es ese? La segunda venida de Jesús. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a quienes. Para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo pregunto, ¿cuándo se examinaron sus obras para ver si Jesús podía traer el galardón? Pero la gente no entiende esto porque no piensa. Si Jesús trae el galardón, tiene que haber decidido de antemano cuál va a ser el galardón. En el juicio. Ahora, en nuestra primera noche, ¿sí están conmigo todavía? En nuestra primera noche leímos Daniel 7, 9 y 10, 13 y 14, versículos 18, 21 y 22, y luego 26 y 27. Quiero leer eso de nuevo porque ¿cuántos no pudieron venir la primera noche? ¿Cuántos no vinieron la primera? Levante la mano. ¿Y dónde estaban?
investigando. Bueno, si están investigando la Escritura, quedan perdonados. Yo quiero que ustedes vean ahora los 3 puntos de tiempo en el juicio que acabamos de ver. ¿Lo entendieron ahí en Apocalipsis 22? Primero, no le quiten el sello al libro. O sea, no le pongan el sello al libro, porque el mensaje tiene que salir, la gente tiene que decidir. Pero el tiempo, cuando todos los casos están decididos, viene y se hace la declaración: el que es justo, todavía es justo; el que es injusto, injusto; el que es santo, santo todavía; el que es inmundo, inmundo todavía. Y luego dice: Jesús viene para entregar a su pueblo su galardón. Vamos a ver si Daniel 7 tiene lo mismo. ¿Cuándo es que Daniel 7, cuándo es que el juicio ocurre en Daniel 7? ¿En el tiempo del león? ¿En el tiempo del oso? ¿En el tiempo del leopardo? ¿En el tiempo del dragón? ¿En el tiempo de los 10 cuernos? ¿En el tiempo del cuerno pequeño? No, porque el juicio viene, una de las funciones del juicio es juzgar al cuerno pequeño, por la forma como trató al pueblo de Dios. Viene después de 1798. Ahora fíjense, Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esto está pasando en el cielo. Se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios Padre. Dios el Padre, muy bien. ¿Dónde vive el Padre? Oramos: Padre nuestro que está en todas partes. No, Padre nuestro que está en el cielo. Padre está en el cielo. ¿Dónde está pasando esta escena entonces? En el cielo. Dice: cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son esos? ¿Dónde viven los santos? En el cielo. ¿Y ahora qué va a pasar? El anciano de días viene, se sienta, y ahora va a comenzar ¿qué cosa? El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué va a pasar ahora? Una investigación de los registros de los libros. Ahora, ¿por qué se van a registrar los libros? Los nombres de quienes se van a examinar en los libros. Solo los que profesaron el nombre de Jesús. Antes de la segunda venida, solo los que profesaron alguna vez el nombre de Jesús, sus casos son revisados. Y ustedes dicen: ¿por qué solamente ellos? Muy sencillo. Porque cuando Cristo venga se los va a llevar, y para podérselo llevar tiene que demostrar al universo que tiene derecho de llevárselo. Para los impíos no hay ninguna urgencia, porque se van a quedar aquí. Y eso se va a juzgar en los 1000 años, y después ellos van a ver su casa después del milenio. Pero no es urgente juzgarlos antes de la segunda venida, porque cuando Cristo venga no se los va a llevar. Pero Cristo tiene que mostrar a quienes tiene derecho de llevarse antes de la segunda venida. Ahora, fíjense el versículo 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese hijo de hombre? Jesús, que vino a la tierra. No dice eso. Que vino hasta dónde? Al anciano de días. ¿Dónde fue Jesús? ¿Es la segunda venida? ¿Esto es la segunda venida? No, porque dice que fue a donde estaba el anciano de días. ¿Y esto está sucediendo dónde? En el cielo. ¿Y a qué va Jesús? ¿A qué va Jesús ante el anciano de grande, al anciano de grande edad o al anciano de Dios? Va con un propósito especial. Le fue dado. Dice en el versículo 13: miraba yo en visión de la noche, he aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo, muy bien. Y le fue dado. ¿A quién le fue dado? A Jesús. ¿Quién se lo dio? ¿Un ángel? No. Al anciano de días. El Padre ahora le va a dar a Jesús algo. Le fue dado, ¿qué cosa? Dominio, Dominio, gloria
y reino. ¿A qué va Jesús ante el Padre? ¿Para recibir qué? El reino. ¿Qué es el reino? Generalmente pensamos del reino en términos geográficos. Ah, sí, el mundo es el reino de Jesús. No, Señor. El reino se compone de sus súbditos. Jesús va al juicio para determinar quiénes son súbditos de su reino. Y usted dice, ¿por qué tiene que hacer eso? Porque no todos los que reclaman el nombre de Jesús son verdaderos creyentes. Pregunta, ¿en la iglesia hay trigo y cizaña? ¿La cizaña profesa servir a Jesús? ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? Las fatuas profesan servir a Jesús. Tienen lámpara con un poco de aceite. En la iglesia hay peces buenos y malos. ¿Y qué hay que hacer si hay peces buenos y malos en la iglesia? Hay que hacer una obra de ¿qué? De separación. Sí, Señor. Mire, yo me crié y crecí en Venezuela. Allá hay un estado que es una isla, es decir, son varias islas. Nueva Esparta se llama el estado, la isla de Margarita. Allá hay un pueblo que se llama El Tirano, y nosotros íbamos de vacación todos los años a Margarita. Tomábamos el ferry, 5 o 6 horas, viajábamos hasta allá, y entonces en ese tiempo en la playa del agua, algunos posiblemente es que son venezolanos saben de qué estoy hablando. En ese tiempo la playa del agua no tenía ni un hotel, era pura arena. Y nosotros llevábamos la carpa y acampábamos ahí. No es lo que hoy no se puede hacer eso. Ni en el hotel. Es que hoy no se puede acampar en ninguna parte de Venezuela. Tal vez no debería haber dicho eso. Pero la verdad. Es la realidad. Es la realidad. Íbamos al Tirano tempranito por la mañana porque los pescadores entraban con sus redes. No sé si todavía ocurre así. Y eran varios barcos, entonces tenía esta red que cubría un área grande de la bahía, entonces venían arrastrando la red. No pescaban con atarraya, sino con una red grande. Entonces entre todos los barcos lo traían a la playa, y cuando llegaba a la playa solamente había en esa malla pargo rojo, corocoro, solo los peces buenos que la gente come. Olvídese de eso. Había estrellas del mar, había un pez así con una cabeza bien grandota que dicen sapo, parece un renacuajo en esteroides, una cabezota así y unas púas, uno no puede agarrarlo porque saca unas púas y lo pincha uno y tiene veneno. Lo que hacían era, cuando llegaban allá a la playa, ¿qué tenían que hacer? Tenían canastas y clasificaban los peces, estos buenos para llevar para el mercado y estos para desecharlos. Yo pregunto, cuando se predica el evangelio, que es tirar la red del evangelio, cuando se predica, solamente trae a la iglesia pececitos buenos. Jesús dijo que debemos ser pescadores de qué? De hombre, Jesús usa la pesca. Y cuando pescamos, Jesús dijo que en el barco hay peces buenos y peces malos. Él dice, hay que llevarlos a la playa y hay que hacer una obra de separación. El barco representa a la iglesia. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad? Pablo lo dice. Entonces yo pregunto, aún entre los creyentes hay que hacer una obra de separación, de investigar los casos para ver quién en verdad siguió a Jesús. Eso es lo que se hace en el juicio. Separar a los hipócritas de los fieles, para que cuando termine el juicio, ya Jesús ha demostrado al universo quiénes pertenecen a su reino, quiénes son los fieles. ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo?
Ahora fíjense, dice, les es dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero ahora viene algo muy extraño. Yo pregunto, ¿a dónde se le da el reino a Jesús? En el cielo. Eso se entendió antes de 1844. No se consigue en ningún escrito de nadie que iba a haber un juicio investigador antes de la segunda venida, donde se iban a examinar a los que profesaron a Cristo. Eso era desconocido. ¿Y por qué era desconocido? Porque esa porción de Daniel está sellada. La historia demuestra que la interpretación adventista es correcta. Amén. Usted no puede conseguir a un autor antes de 1798 que haya enseñado eso, porque la porción de Daniel estaba sellada. Pero luego, a partir de 1798, empezaron a abrir el libro de Daniel. Y los milenitas empezaron a entender que el juicio, la hora del juicio estaba cerca. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Así que hemos visto que primero se examinan los casos, luego se le da a Jesús el reino en el cielo, porque ya ha demostrado quiénes son los súbditos de su reino. Pero ahora, ¿qué tiene que pasar? Tiene que darle galardón a sus fieles, ¿sí o no? Dice en el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Qué significa eso? Que los santos del Altísimo van a recibir el reino. Hay unos que son santos y otros que no. ¿Tiene que venir Jesús a la tierra para que los santos reciban el reino? Sí, es el galardón. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo del siglo, eternamente y para siempre. Y el versículo 21 dice, yo veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, donde en el cielo, y se le dio juicio a quienes, en favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuándo es que se da un juicio a favor de los santos del Altísimo? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Y luego dice, luego llegó el tiempo en que los santos recibieron el reino. Clarito. La creencia adventista clarita. Sin usar a Elena White. Damos gracias por Elena White. Amén. Porque la viejita sabía de qué estaba hablando. Claro, inspirada. Y amplía todo esto. Y digo la viejita en forma cariñosa, no en forma despectiva. ¿Ven las tres etapas ahí? Los libros se abren. ¿Qué etapa del juicio es eso? La investigación. Luego se da el reino a quién? Antes de los santos se le da a quién? A Jesús. ¿Dónde? En el cielo. Ese es el veredicto a favor de los santos. Y luego, ¿qué hace Jesús? Viene A entregar el reino. y le entrega el reino, el galardón a su fieles. Amén. Escuchen bien. ¿Quiénes van a ser los fieles? Esa es la pregunta clara. ¿Quién podrá estar firme? Esa decisión la tomamos somos nosotros. ¿Cómo? Orando y estudiando la palabra y testificando a otros y apagando el televisor. ¿En serio? De nada vale llenar la mente con cosas buenas y con basura también. Hay que abstenerse de lo malo y llenar la mente con lo que es bueno. Si en realidad apreciamos la salvación y amamos a Jesús, vamos a amar lo que amó Jesús. Eso incluye la música que amó Jesús, la comida que amó Jesús, la forma en que vistió el Señor Jesús, modestamente. No estoy diciendo que debemos usar bata, pero era modesto. Ahora fíjense, hoy en día los que critican el juicio investigador no reconocen el hecho de que el sistema de justicia
de los Estados Unidos y de otros países es una copia del método que usa Dios. Una persona, por ejemplo, se le acusa de un crimen. ¿Qué es lo primero que se hace? Se presenta el caso en un tribunal. Se presenta toda la evidencia. ¿Sí o no? Para ver si la persona es inocente o si la persona es ¿qué? Culpable. Esa es la investigación. Después que se hace la investigación, ya sea el jurado o el juez que dictan la sentencia. Y luego viene el tiempo en que la sentencia se ejecuta o se implementa. Dicen, en nuestro sistema sí funciona así, pero no en el sistema de Dios. ¿Y por qué no? Si el sistema terrenal lo que ha hecho es copiar el sistema de Dios, porque es la forma más justa de hacerlo. Dios sabe todas las cosas. Dios podría decir, este está salvo y este está perdido. El juicio no es para Dios, el juicio es para convencer al universo. El universo no lo sabe todo. Las cosas secretas de la mente y el corazón. Por eso se abren todos los registros, para que todo el jurado celestial pueda ver que en cada caso Jesús obró correctamente. El juicio es para el universo. El juicio no es para Dios, porque Dios sabe todo. ¿Qué pensarían ustedes? Traen a un acusado a un tribunal, lo traen ante el juez por primera vez y el juez dice, culpable a la silla eléctrica. ¿Qué diría la gente? Injusto. Arbitrario. ¿Y cómo sabemos que era culpable? Demuéstrenos que era culpable. No hay un juicio. ¿Es así o no es así? ¿Ustedes creen que Dios va a ser menos justo que los tribunales terrenales? Jamás. Dios tiene que demostrar su justicia. Por ejemplo, aquí dice que eres inocente, por tanto no se demuestra lo contrario. Exacto. Vamos ahora a la página 10. ¿Vamos bien? Wow, son las 9:15. ¿No importa? ¿Qué van a hacer? ¿Dormir? ¿Qué mejor comida que esta? Pero no es todos los días tampoco. ¿De verdad? Eso es una vez. Una vez cada quién sabe cuánto. Cada 2 años. Ahora, vamos a la página 10. Aquí viene la parte más emocionante. Aquí ustedes van a ver que esto se aplica al movimiento adventista. Dice, la asimilación del contenido del librito, para los que tienen el material, le causa a Juan una reacción que dulce y amarga. En la boca es dulce, pero en el vientre le causa agrieras. ¿Qué es lo que contiene el libro? ¿Cuál es el tema central del libro? Los 2300 días y el juicio. Es decir, el mensaje de los 2300 días y el juicio iba a causar una experiencia dulce y amarga. Seguimos. Ya hemos identificado el contenido del librito como los eventos relacionados con la profecía de los 2300 días, particularmente el factor tiempo para el comienzo del juicio. Esto significa que el mensaje del juicio que viene del librito tenía que haber sido primero ¿qué? Dulce, para luego convertirse en amargo. Ahora, ¿qué significa comer el libro? Vamos a ver qué dice el Espíritu, porque si no, luego vamos a ir a la Biblia. El acto de comer el libro, este manuscrito 59-1900, el acto de comer el libro representa la comprensión de la verdad. Comemos físicamente por la boca y espiritualmente comemos por los ojos y los oídos. Así que dice, el acto de comer el libro representa la comprensión de la verdad y la recepción gozosa del mensaje. Ahora escuchen, el mensaje en cuanto al tiempo del advenimiento, porque decían que iba a venir Cristo, ¿cuándo?
el 22 de octubre de 1844, la hermana White dice, la verdad en cuanto al tiempo del advenimiento de nuestro Señor Jesús fue un mensaje que precioso para nuestras almas. El anuncio de que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844 fue un mensaje dulce para los que amaban a Jesús y esperaban su venida. Ahora, ¿qué significa comer el libro? Porque es dulce como la miel. Noten 3 textos bíblicos, rapidito. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué significa comer el libro? Nadie anda comiendo libros. Es lenguaje simbólico. Significa asimilar el mensaje que está en el libro. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue, ¿por qué? Aquí está la experiencia dulce. Gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué es lo que es dulce? La palabra de Dios. En el caso de Apocalipsis 10, ¿cuál palabra de Dios específicamente? ¿La que sale de dónde? Del librito. Específicamente, ¿qué? Que Cristo iba a venir, ¿cuándo? Al terminar los 2300 días. Ustedes saben que el maná representa la palabra de Dios, ¿verdad? Deuteronomio 8, Dios dijo, yo te di maná para que sepas que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué sabor era el maná que la gente comía, que representa la palabra de Dios? Dice, la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Es decir, del librito salió un mensaje de que algo iba a ocurrir en 1844, el 22 de octubre, el juicio iba a ocurrir, Cristo iba a venir a la tierra a juzgar al mundo y a rescatar a su pueblo para llevarse al cielo. ¿Fue una experiencia dulce? Oh. Emocionante. La hermana White llamó el año que llevó al 22 de octubre el año más feliz de mi vida. Ahora escuchen lo que voy a decir. En Ezequiel 3, 1 al 4 tenemos un texto paralelo a Apocalipsis 10 y nos explica qué significa comer el libro. No significa solamente comer el libro, asimilar la palabra, sino que significa cuando se asimila, se proclama. Noten Ezequiel 3, 1 al 4. Aquí está en el material. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come ¿qué? Este rollo. Parecido a Apocalipsis 10. Come este rollo. ¿Y qué debe hacer cuando come el rollo? Y ve, habla a la casa de Israel. Es decir, comer el rollo significa asimilar y entender el mensaje y luego ¿qué? Anunciarlo. Y luego sigue diciendo aquí, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo del hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué significa comer el libro? Significa asimilar el mensaje y luego ¿qué? Proclamarlo. Yo pregunto, ¿los mileritas hicieron eso? Los mileritas estudiaron la escritura, asimilaron el mensaje y lo anunciaron al mundo. Mis hermanos y hermanas, invirtieron todo lo que tenían en la predicación de que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Dejaron las papas sembradas en el campo. La gente pagaba las deudas de otros hermanos para que cuando Cristo viniera estuvieran libres de deudas. Todo lo gastaron para proclamar el mensaje de que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Una experiencia dulce.
la asimilación y la proclamación dulce. Pero ¿qué sucedió? Jesús no vino. La experiencia dulce se tornó amarga. Permítanme leerles 3 citas de personas que pasaron por el chasco. No son historiadores que están hablando de lo que pasó. Gente que pasó por esa experiencia, para que ustedes puedan ver. El primero es de Hiram Edson. Él fue el primero que tuvo una intuición después del chasco de que Jesús lo que había hecho era entrar al lugar santísimo para recibir el reino. Fue el primero en entender eso. Y luego, después que él dice, en un momento estaba cruzando un campo y en un momento tuvo como, no se sabe si fue una visión o si fue una intuición, pero dice, vi distintamente que en vez de venir a la tierra el 22 de octubre, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para desempeñar una obra de juicio. Gloria a Dios. Luego regresó a los otros pioneros, digo, he tenido este pensamiento, y se sentaron y estudiaron esta cosa. Dijeron, ¿cómo es que no entendimos? Daniel 7. ¿Cómo es que si no venía a la tierra, si no al anciano de Dios, cómo no entendimos eso? Porque usaban el mensaje de que viene con las nubes a la tierra, pero eso no dice el texto. Vamos a leer estas citas. Fíjense cómo dice esto. Hiram Edson. Confiadamente esperábamos ver a Jesús junto con todos sus santos ángeles, y que su voz llamaría del sepulcro a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los héroes del pasado, a nuestros amigos que nos habían sido arrebatados por la muerte, y que nuestras pruebas y sufrimientos en este peregrinaje terrenal terminarían, y que seríamos arrebatados para encontrarnos con nuestro Señor. Para encontrarnos con nuestro Señor, para estar siempre con Él, y para habitar en las resplandecientes mansiones áureas en la ciudad que había aparejado Dios para los redimidos. Teníamos altas expectativas, y así velamos por la venida de nuestro Señor hasta que el reloj marcó las 12 de la medianoche. El día había pasado y nuestro chasco se hizo cierto. Nuestras esperanzas más ardientes quedaron destruidas, y nos sobrevino un espíritu de llanto como nunca habíamos experimentado antes. Ni la pérdida de todos nuestros amigos terrenales podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Reflexioné en mi propio corazón diciendo, la expectativa del advenimiento ha sido la más rica y brillante de toda mi vida cristiana. Si esta había fracasado, ¿de qué valía el resto de mi experiencia cristiana? ¿Ha resultado ser un fracaso la Biblia? No hay Dios, ni cielo, ni áureo hogar celestial, ni paraíso. ¿Fue toda esta experiencia tan solo una fábula artificiosa? ¿Pueden palpar cómo se sentían ellos? Otro que pasó por esta experiencia, Washington Morse, escribió esto: el paso del tiempo fue un amargo chasco. Esa es la palabra amargo. Los verdaderos creyentes lo habían entregado todo por Cristo y habían sentido su presencia como nunca antes. El amor de Cristo inundaba cada corazón, y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, ven presto. Pero Él no vino. Y ahora el volver de nuevo a los cuidados, las perplejidades y los peligros de la vida, en plena vista de los infieles que se mofaban y burlaban como nunca antes, fue una terrible prueba para nuestra fe y paciencia. Cuando el pastor Himes, otro pionero, visitó a Waterbury, Vermont, un corto rato después de pasar el tiempo, y dijo que los hermanos debían prepararse para otro invierno frío,
Casi no podía controlar mis emociones. Salí del lugar de reunión y lloré como un niño. Antes de usted criticar a los mileristas, póngase en sus zapatos y haga el sacrificio que hicieron ellos. Entonces tendría derecho de criticarlos. Y hay muchos en la iglesia hoy que critican, dicen que eran unos ignorantes, no eran educados y se equivocaron, que la iglesia adventista se basa en un chasco. Pero viven en mansiones y no han entregado nada por el Señor. Fíjense lo que escribió Guillermo Miller. El tiempo pasó y el siguiente día pareció que todos los demonios hubiesen sido desatados sobre nosotros del insondable abismo. Los mismos y aún muchos más de los que estaban implorando la misericordia 2 días antes, ahora se entremezclaron con el gentío que se mofaba, se burlaba y amenazaba de una forma supremamente blasfema. Imagínense, la experiencia dulce que salió del libro sobre el juicio, los 2300 días, se tornó amarga. Ahora, la experiencia de los mileritas fue muy parecida a la experiencia de los discípulos después de en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a notar rápidamente los paralelos. Habían tenido los discípulos una experiencia más dulce que ver a Jesús entrar sobre un asno a Jerusalén y permitir que le dijera: el rey, osana en las alturas, el rey. Óigame, lean el deseo de toda la gente en la entrada triunfal. Espectacular el gozo y la felicidad. Toda la ciudad estaba conmovida, gozosos. ¿Estaban equivocados en cuanto a la clase de reino que iba a establecer Jesús? ¿Habían estudiado mal las profecías? Pero yo pregunto, ¿se iba a cumplir una profecía bíblica? La mitad de las 70 semanas, la mitad de la última de las 70 semanas. Es decir, el tiempo estaba correcto, pero el evento lo tenían equivocado. Quedaron severamente chasqueados. Se puede uno escuchar a los dos discípulos en camino de voz. Nosotros pensábamos que era el que iba a redimir a Israel. Chasqueados. Después de la experiencia dulce de la entrada triunfal, la crucifixión del Maestro, la experiencia amarga. Y la mayoría de los que habían estado en la entrada triunfal, alabando a Jesús, apostataron. ¿Y luego qué hizo Jesús? Entró al lugar santo. En el día de Pentecostés, Jesús entró a una nueva fase de su obra en el lugar santo. Y en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro anunció y dijo: mire, Jesús ahora ha comenzado una nueva fase de su obra en el lugar santo. Entendimos mal lo que Jesús iba a hacer. Y entonces se estableció la iglesia cristiana. Y Cristo le dijo a los apóstoles que salieran a predicar lo que Jesús estaba haciendo. Pasó algo semejante con los mileritos. Entonces la iglesia cristiana se originó con un chasco. ¿Sí? Ahora fíjense, los mileritas también tuvieron, estamos en la página 12, los mileritas tuvieron una experiencia dulce cuando esperaban que Jesús iba a venir en 1844. ¿Estaban equivocados en cuanto a la clase de reino que iba a establecer Cristo? Sí, pensaban que iba a establecer el reino en la tierra. Había una profecía específica que Jesús estaba cumpliendo en 1844. La porción más grande de la profecía de las 70 semanas. ¿Quedaron profundamente chasqueados? Sí. ¿Y qué les dijo? Después del chasco, tuvieron que predicar que Jesús había entrado a una nueva fase de su obra, al lugar santísimo. Anunciaron que Jesús, en vez de venir a la tierra, había entrado al lugar santísimo. Como los apóstoles anunciaron que en vez de Jesús establecer su reino, había entrado al lugar santo. Ahora fíjense rápidamente lo que
aparece en la mitad de la página 12. ¿Qué se le dijo a Juan? Que profetizara de nuevo. ¿Qué significa de nuevo? ¿Uno puede hacer una cosa otra vez si no la ha hecho antes? Yo pregunto, ¿debe salir otro mensaje de este librito? Del libro, ¿tiene que salir otra vez el mensaje del libro? Sí, porque dice, tiene que profetizar, el contexto está hablando del libro, tiene que profetizar ¿qué? Otra vez. El mensaje tiene que salir otra vez del libro, pero ahora con la comprensión correcta. Ahora voy a pasar por alto la primera parte de profetizando de nuevo. Voy a leer solamente, algunos dicen, no, pero es que fue a Juan que Dios le dijo que se comiera el librito. No a un movimiento en 1844. Pero escuchen esta explicación de un no adventista. Cuando Juan recibió esta visión, vivía al principio de la era cristiana. Pero este panorama profético se cumple hacia el fin del tiempo. Mucho tiempo después de la muerte de Juan. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? ¿Cuándo vivió Juan? En el siglo I. ¿Cuándo está ocurriendo esta escena de Apocalipsis 10? Al final de la historia. ¿Qué pasaba con Juan al final de la historia? Estaba muerto. Así que él no puede haber estado en ese momento para comerse el libro, para que fuera dulce y amargo. Sigo leyendo. Por lo tanto, debemos entender que Juan representa a aquellos que proclamaron este mensaje final, el papel que él estaba jugando en ese momento. Hubiera sido físicamente imposible que Juan llevara este mensaje a todos los grupos a los cuales se le mandó que lo llevaran, porque dice, es necesario que profetices a todas las naciones, lenguas, pueblos y reyes. ¿Cómo un hombre podía hacer eso? Juan representa un movimiento que iba a ser eso. Él hizo simbólicamente lo que iba a ser un pueblo hacia el final de la historia. Termina esta cita diciendo, por lo tanto, debemos esperar que esta comisión en el tiempo del fin sea cumplida por un grupo o por un movimiento. Ahora permítame nada más unos minuticos más aquí, porque tenemos 2 o 3 cosas muy importantes más para terminar. Los versículos 9 al 11 tienen lo que se llama un quiasmo. Es decir, hay 3 frases que se repiten en un orden, que se vuelven a repetir en el orden inverso. Notemos el quiasmo que aparece aquí en la página 12. El ángel le dice a Juan que tome el librito y se lo ¿qué? Se lo coma. Y luego le dice, será amargo en tu vientre. Ese es el B. Pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Vieron lo que dice? Cómete el libro. Amargo, dulce. Ahora, se va a repetir lo mismo en el versículo 10 y 11. Dice, le supo a qué? A dulce en la boca. Fue amargo en el vientre. ¿Ve que la C está en línea con la C y la B con la B? Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. En la línea A dice que se le dice que se lo coman. Pero ¿qué dice la letra A al final del quiasmo? Debes profetizar de nuevo. ¿Qué significa entonces comer el libro? Significa profetizar del libro de nuevo. ¿Cuál es el mensaje central de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Qué dijo el ángel que había que proclamar de nuevo? ¿De dónde tiene que salir el mensaje? Del librito. El mensaje especial para este tiempo, los mensajes de los 3 ángeles, el mensaje concerniente al juicio. Ahora, último punto, la página 13.
Inmediatamente después que el ángel le dice, tiene que salir y proclamar otra vez el mensaje del libro, claro, con el entendimiento adicional. Luego el mismo ángel continuaba. El versículo 1 pertenece al capítulo 10 en realidad. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Aquí se va a decir sobre qué va a profetizar de nuevo. Y se me dijo, levántate, mira el templo de Dios. ¿Cuál templo? ¿El celestial o el terrenal? No había un templo terrenal en 1844. Y dice, y el altar y los que adoran en él. ¿Qué se va a hacer? Se va a medir el templo y los que adoran en el templo. ¿Qué significa medir? Con una vara. Fíjense lo que dice Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la que, con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué significa medir? Juzgar. ¿Y quiénes van a ser juzgados? Los que adoran en el templo, los que profesan servir a Dios. El juicio investigador sigue en Shasta. Fíjense lo que escribió un no adventista. Esto es tan interesante. Este es un autor del nombre Sais. Su libro Apocalipsis, una exposición del libro de Apocalipsis, dice lo siguiente: el vínculo que une la conclusión del capítulo 10 con el comienzo del capítulo 11 parece ser muy estrecho, ya que el ángel que le habló a Juan continúa dirigiéndose a él con el nuevo mandato: levántate y mide el templo, que es una continuación del mandato anterior: profetiza de nuevo. Y luego note la siguiente cita. Este autor no adventista dice, hay una aparente incongruencia cuando el ángel le ordena que mida a aquellos que están adorando, pero el significado obvio es que debía hacer un estimado correcto del carácter de ellos, de lo que profesaban, de la realidad de su piedad, de sus vidas y del estado general de la iglesia que profesaba estar adorando a Dios. Lo entendía que está hablando del juicio. Fíjense la cita de la hermana White. La gran obra del juicio ha estado transpirando por un buen tiempo. Ahora el Señor dice, mide el templo y los que adoran en él. Y luego ahora va a explicar qué significa medir el templo. Recuerden que cuando andan por las calles cumpliendo sus quehaceres, Dios lo está midiendo. Cuando cumple sus deberes domésticos y está conversando, Dios lo está midiendo. Recuerde que sus palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, como un artista reproduce el rostro en un plato pulido. ¿Cuál es el mensaje que tiene que hacer eso del libro? Que ahora estamos en el tiempo cuando Dios está ¿qué? Midiendo o juzgando a los que profesan adorar a Dios. ¿Ha sido ese el mensaje que Dios le encomendó a la iglesia adventista? Mis hermanos y hermanas, esta profecía, punto tras punto tras punto, en su orden preciso, apunta hacia lo que sucedió en la iglesia en 1844 y el surgimiento de la iglesia adventista. Cada detalle se cumplió exactamente como lo dice la profecía. Quiero terminar leyendo dos citas que se encuentran en la página 14. Gracias por su paciencia. Mañana no voy a predicar tanto tiempo. Mañana en el culto, hoy prediqué que 1 hora y 45. Mañana 1 hora y media. No, mentira. ¿Por qué existimos nosotros como iglesia?
¿Somos nosotros una iglesia del montón? Muchos adventistas hoy en día quieren que nosotros seamos como todas las otras iglesias. Nada distintivo, no. Somos una del montón. No somos una del montón. El pueblo remanente de Dios es este. Pero hay de nosotros si no cumplimos el cometido que Dios ha dado. Noten esta cita, Testimonio para la Iglesia, página 19. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. Esa es una función defensiva, de defender. Y portadores de luz. Esa es una función de conquista, defensa y conquista. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece, un gran privilegio. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer año. ¿Cuál es la obra que Dios nos ha dado? La proclamación de los mensajes de los 3 años. ¿Cuántas iglesias en el mundo dicen que esa es la razón de su existencia? ¿Los metodistas dicen que esa es su razón? ¿Los luteranos? ¿Los presbiterianos? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? No. Hay una sola iglesia que dice: nuestra razón de existencia es esta: proclamar los mensajes de los 3 años. Sigue diciendo: no hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Y no lo estamos haciendo. Nos hemos vuelto evangélicos del séptimo día. En gran medida. Y yo creo que esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia remanente de Dios. Pero no significa que todo lo que está pasando anda bien. No podemos poner una venda en los ojos y decir: todo está perfectamente bien. Hay que corregir las cosas que no andan bien dentro de la iglesia, para bien de la iglesia, no saliendo a atacarla desde afuera. Eso no logra nada. Pero tenemos que lograr, por la gracia de Dios, una reforma y un reavivamiento dentro de la iglesia. Para eso hay que hablar de esta cosa. Hay que recuperar nuestras raíces y la razón por la cual estamos aquí. Última cita, este es solemne. La iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que ha recibido. Nosotros hemos recibido ventajas y privilegios más que cualquier otra iglesia. Oigan, ahora escuchen esto. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo, por su sacrificio infinito, le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia: hallada falta. Será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades conferidas. Esa cita es solemne. Dios no me trajo aquí nada más para entretenerlo. Dios quiere que la iglesia regrese a sus raíces, mi hermano. Eso significa predicar las profecías que nos hicieron lo que somos. Las parábolas no nos hicieron. Las parábolas son importantes. Pero son las profecías de Daniel y Apocalipsis que nos hicieron el pueblo que nosotros somos. Y la profecía de Apocalipsis 10 es la profecía específica que dice cuándo se iba a levantar el remanente, dónde se iba a levantar y qué era lo que iba a predicar, que iba a haber una experiencia dulce, que se iba a tornar amarga, que de 1842 al 44 iban a equivocarse porque no entendieron bien la profecía. Todo está allí, que hay que proclamar el mensaje del libro de nuevo y tiene que ver con medir el templo. Todo está ahí.
La pregunta clave es si nosotros vamos a cumplir el cometido que Dios nos ha dado. Antes de predicar el libro tenemos que comerlo, ¿no? Porque ¿qué vamos a predicar si no hemos asimilado el mensaje? Hermanos y hermanas, tenemos que sentarnos a estudiar. No estoy hablando de leer la matutina, ni estudiar la lección de escuela sabática, eso es lo básico. Estoy hablando de sentarnos y con seriedad luchar para entender estos libros maravillosos que Dios le ha concedido a la iglesia. La única iglesia en el mundo que entiende Daniel y Apocalipsis. No hay otra. Gloria a Dios. Los demás están diciendo que el juicio es cuando Cristo venga, se va a llevar a la iglesia al cielo y no van a pasar por el tiempo de angustia. Y que el anticristo se va a levantar en Israel en el futuro y se va a reconstruir el templo y va a hacer una estatua bien grandota y le va a mandar a todo el mundo a adorar la estatua y le va a poner un tatuaje a la gente en la frente y en la mano y todo el mundo está mirando y dice ¡wow! Dice todo lo que pasa en el Medio Oriente, ¡wow! Eso está pasando. Y mientras tanto en Roma y en los Estados Unidos se cumple la profecía y nadie lo ve porque está mirando a donde no es. Así es el diablo. Bueno, mis hermanos y hermanas, gracias por su paciencia. Les prometo que mañana va a ser mucho más corto. ¿Cómo les pareció lo que estudiamos? ¿Lo entendieron? Dulce. ¿Tienen el material? Escrito está. Llévenlo, repásenlo, estudienlo. Y creo que van a emocionarse. Pertenecemos a la iglesia remanente de Dios. ¡Qué privilegio, hermanos y hermanas! Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el mensaje maravilloso de Apocalipsis 10. Oh Padre, qué hermoso saber cómo tú levantaste este movimiento. Sí, en un chasco, pero predicho por la profecía. Gracias, Padre, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por habernos llamado para cumplir este cometido de proclamar el mensaje del librito, del juicio, ahora que entendemos lo que no entendieron los milenitas. Oh Padre, danos un reavivamiento y una reforma. Amén. Enciende un fuego bajo nosotros. Amén. Transfórmanos, reavívanos, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos acompañado y por cumplir tu promesa de ayudarnos en esta tarea. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Pues te lo imploramos en el precioso nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén.